Mi marido me llamó mientras estaba reunida con un cliente en Jersey City. Te dejo, y ya he vendido la casa para mudarme con mi nueva chica. Suerte encontrando un sitio, se rió. Con calma, dije, ¿verdad que eres tonto, eh? Luego volví y su cara se congeló cuando yo. Te dejo, y ya he vendido la casa para mudarme con mi nueva chica. Suerte encontrando un sitio, se rió Alan por teléfono antes de colgar. Me quedé sentada en la sala de conferencias de Graben Hall Group, mirando a mi cliente al otro lado de la mesa de caoba, y sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No desamor. Alivio. Me llamo Natalie Pierce. Tengo 43 años y soy broker de bienes raíces comerciales aquí, en Jersey City, Nueva Jersey. Durante los últimos 18 años, he estado casada con un hombre que pensaba que mi éxito era su cajero automático personal. Lo que yo quería era simple, respeto, compañerismo y decencia humana básica. Lo que se interponía en mi camino era un marido que veía mis logros como oportunidades para su próximo plan para hacerse rico. La injusticia a la que me enfrentaba era ver cómo alguien a quien quería intentaba destruir sistemáticamente todo lo que había construido con mis propias manos. Me dirigí a mi cliente, el señor Harrison de Iron Valley Robotics, y sonreí. Lo siento por la interrupción. ¿En qué estábamos con las especificaciones del almacén? Pero incluso mientras discutía metros cuadrados y muelles de carga, mi mente estaba calculando. Alan siempre había sido descuidado con los detalles, especialmente los legales. 3 grandes desastres financieros en nuestro matrimonio me habían enseñado a protegerme: las deudas de juego cuando tenía 35 años, la inversión fallida en un restaurante 2 años después, y luego la pesadilla de las criptomonedas del año pasado que casi nos arruinó. Después de ese tercer lío, tranquilamente, había hecho algo que Alan nunca supo. Había refinanciado nuestra casa a través de mi LLC empresarial y transferido la propiedad a Graben Hall Group Properties, mi empresa. Los pagos de la hipoteca provenían de mi cuenta empresarial. La escritura estaba a nombre de mi empresa. Legalmente, permanentemente y completamente. Terminé de revisar el contrato, le estreché la mano al señor Harrison y caminé hacia mi coche con pasos medidos. La tarde de septiembre estaba fresca, y mientras conducía por las calles familiares hacia casa, pensé en los documentos de respaldo en la caja fuerte de mi oficina. Pensé en las cartas de cese y desistimiento que mi abogado había preparado hacía meses, por si acaso. Sobre todo, pensé en la voz engreída de Alan y en cómo sonaría cuando la realidad le golpeara. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de su número. No te molestes en venir a casa. Ya nos estamos mudando. Mi abogado dice, no puedes hacer nada al respecto. Me reí a carcajadas. El abogado de Alan, si es que tenía uno, claramente no había hecho su tarea. Tampoco Alan. En 18 años de matrimonio, ni una sola vez había mirado nuestros documentos financieros, nunca había cuestionado cómo se pagaban las facturas, nunca se había preguntado por qué yo había sido tan insistente en manejar todo el papeleo después de su último desastre. Al entrar en mi camino de entrada, pude ver luces encendidas dentro y cajas desconocidas apiladas junto a la puerta principal. Esto iba a ser incluso más fácil de lo que había imaginado. Siempre había sido la responsable en nuestro matrimonio. Mientras Alan soñaba a lo grande y tramaba aún más, yo construí un imperio inmobiliario comisión a comisión. Mi empresa, Gravenal Group Properties, comenzó en una pequeña oficina encima de una tienda de sándwiches hace 15 años. Ahora, manejábamos propiedades comerciales en todo el norte de Nueva Jersey, y mi cartera personal valía más de lo que Alan se había molestado en calcular nunca. Creciendo en Newark, aprendí pronto que la seguridad venía de tus propios esfuerzos, no de depender de otros. Mi madre lo perdió todo cuando mi padre se fue, y juré que nunca sería tan vulnerable. Por eso siempre había mantenido cuentas comerciales separadas, por eso había insistido en mantener mi apellido de soltera profesionalmente, y por eso había reestructurado silenciosamente nuestros activos después de los desastres financieros de Alan. Alan veía mi éxito de manera diferente. Para él, mis logros eran la validación de su propia importancia. Después de todo, estaba casado con una exitosa mujer de negocios. Le encantaba contar a la gente en las fiestas sobre nuestra empresa inmobiliaria, sobre nuestras inversiones, sobre nuestro éxito financiero. Nunca mencionaba que no había contribuido con un solo dólar significativo a nada de eso en años.
Las señales de advertencia habían estado allí durante meses, noches tarde en las que decía estar trabajando en su última aventura empresarial, llamadas telefónicas que atendía en el garaje, ropa nueva que nunca le había visto comprar. Pero el verdadero indicio fue cómo había empezado a cuestionar nuestros arreglos financieros, preguntando sobre el valor de las propiedades y los detalles de las hipotecas con un aire casual que no era casual en absoluto. 2 semanas atrás, lo había pillado fotografiando documentos en mi oficina en casa. Cuando lo enfrenté, se rió, diciendo que solo estaba tratando de entender mejor nuestras finanzas. Pretendí creerle mientras, tranquilamente, movía todo el papeleo importante a mi oficina de negocios e instalaba medidas de seguridad adicionales. Ahora, sentada en mi coche mirando mi propia casa, entendí lo que había estado planeando. En su mente, había encontrado la estrategia de salida perfecta: vender la casa, embolsarse las ganancias y desaparecer con su nueva novia antes de que yo pudiera detenerlo. En realidad, era inteligente, de una manera completamente ilegal y moralmente en bancarrota. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado, Vincent Rodríguez. Vincent, soy Natalie. ¿Recuerdas esos documentos de contingencia que preparamos? Los necesito esta noche. ¿Los papeles de cese y desistimiento? ¿Qué pasó? Alan intentó vender mi casa para financiar su plan de escape. Puedes encontrarte conmigo en la oficina en 1 hora. Ya vendida. Natalie, eso es fraude. Sí, lo sé. 1 hora, Vincent. Trae todo. Colgué y me quedé un momento, viendo sombras moverse detrás de las cortinas de mi salón. Alan estaba ahí dentro, celebrando su astucia con la mujer que fuera que le había ayudado a planear esta traición. No tenían ni idea de lo que venía. Las piezas encajaron como un rompecabezas brutal mientras recordaba los últimos meses. El comportamiento secreto de Alan no solo había sido sobre una aventura, había sido sobre orquestar mi ruina financiera completa. Había estado reuniendo información metódicamente, fotografiando documentos, y claramente, consultando con alguien que lo había convencido de que podía robar el trabajo de mi vida. El momento que cambió todo había ocurrido hace 3 semanas, durante la cena. Alan había mencionado casualmente que el valor de las propiedades en nuestro vecindario probablemente estaba en su punto álgido y se preguntó en voz alta si deberíamos considerar nuestras opciones. Lo descarté como una conversación ociosa, pero ahora me di cuenta de que había estado tanteando el terreno, viendo si yo le daría alguna información que pudiera usar. Luego, la semana pasada, había vuelto a casa temprano de una reunión con un cliente para encontrarlo en mi oficina, encorvado sobre mi ordenador. La pantalla se puso negra en el momento en que entré, y Alan se había levantado de un salto con esa sonrisa culpable que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Solo revisando el correo electrónico, había dicho. Pero mi ordenador requería una contraseña que él no sabía, a menos que alguien le hubiera ayudado a descifrarla, a menos que alguien con más habilidades técnicas lo hubiera estado guiando a través de todo este plan. El verdadero shock había llegado esta mañana cuando revisé mis cuentas comerciales y noté alguna actividad inusual. Alguien había intentado acceder a nuestra cuenta corriente conjunta varias veces durante la última semana. Los intentos habían fallado porque yo había cambiado todas las contraseñas después de pillar a Alan en mi ordenador, pero el patrón era claro: había estado intentando vaciar nuestras cuentas antes de desaparecer. Ahora, viendo mi casa llena de cajas y ladrones celebrando, sentí esa familiar claridad fría que me había sacado de cada crisis en mi negocio. Alan no solo me estaba dejando, estaba intentando destruirme. La venta de la casa no era para empezar de nuevo con su nueva novia, era para asegurarse de que no me quedara nada para volver a empezar. Pero Alan había cometido un error crucial: había asumido que yo era la misma mujer confiada que había sido hace 18 años, alguien que le dejaría manejar decisiones importantes mientras yo me enfocaba en construir mi carrera. Nunca se había molestado en aprender cómo funcionaba realmente mi negocio, nunca había prestado atención a las estructuras legales que había creado para protegerme después de sus fracasos anteriores. La casa que acababa de vender pertenecía a Gravenal Group Properties LLC, no a Alan Pierce, no a Natalie Pierce. A mi entidad comercial, con la que él no tenía ninguna conexión legal en absoluto. La hipoteca estaba a nombre de mi empresa. La escritura estaba registrada bajo mi LLC, y cada pago durante los últimos 2 años había provenido de mis cuentas comerciales. Básicamente, había vuelto a comprar mi propia casa para mí después de su desastre con las criptomonedas, asegurándome de que nunca más pudiera apostar nuestro hogar.
Había sido una precaución que había esperado no necesitar nunca. Pero al sentarme en mi camino de entrada, escuchando risas y celebraciones flotando desde mis ventanas, me di cuenta de que esta precaución estaba a punto de convertirse en mi arma. Alan había intentado vender algo que no era suyo a alguien que estaba a punto de aprender una lección costosa sobre la diligencia de vida. Era hora de entrar y educarlos a ambos. Respiré hondo y caminé hasta mi propia puerta principal, con las llaves listas. El sonido de las voces dentro se hizo más claro, la risa familiar de Alan mezclándose con la risa más aguda de una mujer. Estaban discutiendo colores de pintura. Creo que deberíamos usar algo más cálido en el dormitorio, decía la mujer. Este beige está tan pasado de moda. Lo que quieras, Jessica, respondió Alan. Ahora es nuestra casa. Podemos hacer lo que queramos con ella. Deslicé mi llave en la cerradura y entré. La sala de estar era un caos, cajas por todas partes, mis pertenencias personales amontonadas descuidadamente en las esquinas, y dos personas que se congelaron en el momento en que me vieron. Alan se recuperó primero. ¿Natalie? Se supone que no deberías estar aquí. ¿Te dije? Me dijiste que vendiste la casa, lo interrumpí, dejando mi bolso en la mesa de la entrada que, aparentemente, ahora estaba cubierta con correo de otra persona. Tengo curiosidad, ¿a quién exactamente se la vendiste? La mujer, Jessica, era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de los 30, con el tipo de confianza que viene de creer que has ganado algo importante. Dio un paso al frente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy Jessica. La prometida de Alan. Entendemos que esto es incómodo, pero la casa ahora nos pertenece. Estoy segura de que puedes encontrar otro lugar donde quedarte esta noche. Los estudié a ambos, notando cómo las manos de Alan temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo. Solo fumaba cuando estaba nervioso. ¿Prometida? Eso es interesante. ¿Cuándo se comprometieron ustedes dos exactamente? Hace 3 meses, dijo Jessica con orgullo, mostrando un anillo que nunca antes había visto. Justo después de que Alan explicara cómo su esposa lo estaba frenando financieramente. La audacia era impresionante. Hace 3 meses, Alan me había estado rogando que lo ayudara a salir de otro desastre de inversión, jurando que había aprendido la lección sobre aventuras arriesgadas. Aparentemente, su nueva aventura había sido planear robar mi casa. ¿Y la venta? Continué tranquilamente. ¿Cuándo ocurrió eso? Alan finalmente encontró su voz. Ayer. Los papeles están firmados, el dinero transferido. Está hecho, Natalie. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Caminé hacia la encimera de la cocina, donde él había extendido algunos documentos de aspecto oficial, acuerdos de compra de bienes raíces, formularios de transferencia, incluso lo que parecía una escritura. Alguien se había esforzado considerablemente en crear esta ficción. Estos son impresionantes, dije, hojeando las páginas. De aspecto muy profesional. ¿Quién figura como comprador aquí? Sunset Properties, respondió Jessica rápidamente. Los encontramos a través de un inversor inmobiliario que Alan conoce. Pagaron en efectivo, por encima del valor de mercado, en realidad. Las mentiras se volvían más elaboradas a cada minuto. Saqué mi teléfono y llamé a Vincent Rodríguez mientras me observaban. ¿Vincent? Ya estoy en la casa. Sí, están aquí. ¿Puedes poner en conferencia a la compañía de títulos? Necesito que confirmen los registros de propiedad para esta dirección. Alan dio un paso al frente, intentando arrebatarme el teléfono. No puedes hacer esto. La venta es final. ¿La venta de qué? Pregunté, esquivando su alcance. ¿Vincent? Sí, espera. Jessica parecía menos segura ahora. Alan, ¿qué está haciendo? Dijiste que no podía detenernos. No puede, insistió Alan, pero su voz había perdido su bravuconería anterior. El papeleo es todo legal. Oh, el papeleo puede ser legal, asentí. El problema es que no puedes vender algo que no posees. Puse mi teléfono en altavoz mientras la voz de Vincent llenaba la habitación. Natalie, tengo a la compañía de títulos en la línea. Han confirmado que esta propiedad es propiedad de Gravenhall Group Properties LLC, y lo ha sido durante los últimos 2 años.
No hay transferencias, no hay gravámenes, no hay ventas pendientes. El silencio que siguió fue hermoso. La cara de Jessica pasó por varias expresiones en rápida sucesión, confusión, comprensión y luego una furia creciente. Alan, ¿de qué diablos está hablando? Dijiste que eras dueño de esta casa. Soy dueño de ella, replicó Alan, pero su voz se quebró. Estamos casados. Lo que es suyo es mío. En realidad, dije, todavía con mi teléfono en altavoz. Vincent, ¿te importaría explicar la ley de propiedad comunitaria tal como se aplica a las entidades comerciales? La voz de Vincent era profesionalmente neutral, pero pude escuchar la satisfacción subyacente. En Nueva Jersey, los activos mantenidos por una sociedad de responsabilidad limitada están separados de la propiedad conyugal personal. Incluso si uno de los cónyuges posee la empresa. Si Gravenhall Group Properties es propietaria de esta casa, entonces el señor Pierce no tiene ningún derecho legal sobre ella en absoluto. La cara de Alan estaba cambiando de confusión a pánico. Eso es imposible. Vivo aquí. Pago cosas aquí. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pagaste algo aquí?, pregunté. La hipoteca proviene de mi cuenta empresarial, los servicios públicos, el seguro, los impuestos a la propiedad, todos son gastos empresariales. No has contribuido a este hogar en más de 3 años. Jessica se volvió hacia Alan. Me dijiste que esta era tu casa. Dijiste que tu esposa solo estaba siendo vengativa con el divorcio. ¿Divorcio?, arqueé una ceja. Alan, ¿olvidaste mencionar que en realidad no nos estamos divorciando? Nunca presentaste papeles, nunca me notificaste nada. Simplemente decidiste vender mi casa y desaparecer. El color se le fue de la cara a Alan al comprender la magnitud de su situación. No solo había intentado cometer adulterio, había cometido fraude inmobiliario, del tipo que implicaba tiempo en prisión. La voz de Vincent cortó la tensión. Natalie, también he consultado los registros de esta supuesta venta a Sunset Properties. No existe tal entidad registrada en Nueva Jersey. El número de identificación fiscal en estos documentos pertenece a una empresa de jardinería en Pensilvania que ha estado inactiva durante 5 años. Jessica miró fijamente los papeles esparcidos por mi encimera. ¿Estos son falsos? Todo esto es falso. Documentos falsos, empresa falsa, venta falsa, confirmé. Lo único real aquí es el delito que Alan acaba de cometer al falsificar mi firma en documentos legales. Alan finalmente pareció comprender la seriedad de su situación. Natalie, espera. Podemos arreglar esto. Yo solo cometí un error. Cometiste varios errores, lo corregí. Cometiste fraude. Falsificaste mi firma. Intentaste robar una propiedad valorada en más de $500,000. Y lo hiciste todo mintiéndonos a mí y a ella sobre tus intenciones. Jessica retrocedía hacia la puerta, su confianza anterior completamente evaporada. No lo sabía, dijo rápidamente. Me dijo que él era el dueño de este lugar. Pensé que todo era legal. ¿Pusiste algo de dinero en esta supuesta compra?, le pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Había invertido en esta fantasía, probablemente contribuyó con lo que pensaba que era un pago inicial o costos de cierre, dinero que probablemente había ido directamente al bolsillo de Alan. Los miré a ambos, a mi futuro exmarido y a su cómplice en un gran robo. Esto es lo que va a pasar. Ambos van a salir de mi casa inmediatamente. Se van a llevar sus cajas, sus mentiras y su anillo de compromiso falso con ustedes. ¿A dónde se supone que vamos a ir?, exigió Jessica. Eso ya no es mi problema, respondí. Pero sugiero que lo averigüen rápido, porque en aproximadamente 1 hora, voy a presentar una denuncia policial por fraude, falsificación e intento de robo. El tiempo que eso les dé para desaparecer depende de qué tan rápido puedan empacar. Alan abrió la boca para discutir, pero la voz de Vincent lo detuvo. Señor Pierce, le recomiendo encarecidamente que consulte a un abogado de defensa criminal esta noche. El verdadero alcance de su situación finalmente estaba asimilándose, y el pánico en los ojos de Alan me dijo que comenzaba a comprender cuán completamente había destruido su propia vida. La desesperación de Alan se desató cuando la realidad de su situación cristalizó. Natalie, por favor, no hagas esto. Hemos estado casados 18 años.
Sé que metí la pata, pero podemos arreglar esto. Arreglar esto, no pude evitar reír. Alan, falsificaste mi firma para robar mi casa. Has estado planeando esto durante meses. Te comprometiste con otra mujer mientras aún estábamos casados. ¿Exactamente qué parte de esto crees que se puede arreglar? Jessica se había quedado en silencio, pero pude ver su mente trabajando. Estaba calculando su propia exposición, preguntándose si podría ser acusada como cómplice. Mujer inteligente, lástima que se hubiera mezclado con alguien tan descuidado como Alan. Los documentos, dijo Alan de repente, abalanzándose hacia la encimera. Si los destruimos, no hay prueba. Vincent, dije a mi teléfono. Por favor, dile sobre las copias. Lo fotografiamos todo cuando llamaste, confirmó la voz de Vincent. Además, el intento de venta se registró en la oficina del registrador del condado esta mañana. Hay un rastro de papel que no se puede borrar, señor Pierce. Alan se desplomó contra la isla de la cocina, finalmente comprendiendo que su plan no solo había fallado, sino que había creado evidencia de sus crímenes. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo descubriste tan rápido? No lo descubrí, Alan. Lo previne. Hace 2 años, después de tu desastre con las criptomonedas, transferí esta casa a mi negocio. Me he estado protegiendo exactamente de este escenario desde tu tercer gran error financiero. La verdad le golpeó como un golpe físico. ¿Has estado planeando esto? Has estado esperando a que yo. Me he estado protegiendo de tus malas decisiones, corregí. Nunca imaginé que realmente intentarías robarme. Pensé que incluso tú tenías límites. Jessica finalmente habló, su voz pequeña. El dinero que te di para el pago inicial, ¿dónde está? El silencio de Alan respondió a su pregunta, y su cara se ruborizó de ira. Lo gastaste, ¿verdad? Se ha ido. Te lo puedo devolver, dijo Alan rápidamente, una vez que se calme la situación. ¿Con qué dinero?, exigió Jessica. No tienes trabajo. No posees nada. Acabas de cometer un delito grave que te perseguirá el resto de tu vida. Vi cómo su asociación se disolvía en tiempo real. Jessica cogió su bolso y se dirigió a la puerta. He terminado. No voy a ir a prisión porque me mentiste sobre ser dueño de una casa. Jessica, espera, le llamó Alan. Podemos arreglar esto. Pero ella ya se había ido, sus pasos resonando en el camino de entrada mientras, presumiblemente, llamaba a alguien para que la recogiera. En cuestión de minutos, escuché un coche alejarse. Alan se volvió hacia mí, la desesperación reemplazando su arrogancia anterior. Tiene razón. No me queda nada. El dinero que me dio se ha ido. Lo gasté en el anillo de compromiso y los depósitos para nuestro nuevo apartamento. Si presentas cargos, iré a prisión. Eso es generalmente lo que sucede cuando cometes delitos graves, respondí con calma. Natalie, te lo ruego. No destruyas mi vida por esto. Miré a mi marido de 18 años, este hombre que acababa de intentar robar todo por lo que había trabajado, y no sentí nada más que lástima. Alan, tú destruiste tu propia vida. Yo simplemente me niego a dejar que destruyas la mía en el proceso. La voz de Vincent interrumpió el momento. Natalie, la policía pregunta si quieres presentar cargos esta noche o esperar hasta mañana. Miré alrededor de mi salón, a las cajas llenas de pertenencias que no pertenecían aquí, al hombre que me había traicionado de la manera más fundamental posible. Esta noche, Vincent. Estaré en la comisaría en 1 hora. La cara de Alan se arrugó al darse cuenta de que no iba a salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Por primera vez en nuestro matrimonio, iba a enfrentarse al peso total de sus decisiones, y yo finalmente iba a ser libre. Conduje a la comisaría con una sensación de calma que no había sentido en años. El detective Morrison tomó mi declaración mientras Vincent proporcionaba la documentación legal que demostraba mi propiedad de la casa y la naturaleza fraudulenta del intento de venta de Alan. Esto es un fraude bastante directo, dijo el detective Morrison, revisando los documentos falsos. Firma falsificada, comprador ficticio, intento de robo de propiedad por valor de más de $500.000. Eso es un delito grave de clase B. ¿Qué tipo de sentencia conlleva eso?, pregunté. De 5 a 10 años, dependiendo de sus antecedentes y de si coopera.
Pensé en los desastres financieros anteriores de Alan, ninguno de los cuales había sido criminal, pero todos mostraban un patrón de mal juicio. No tiene antecedentes penales, pero esta no es la primera vez que toma decisiones catastróficamente malas. Vincent entregó una carpeta gruesa con documentación. También tenemos evidencia del aspecto de la conspiración, el registro de empresa falso, los documentos de identificación falsificados utilizados para crear la entidad compradora fraudulenta. Su novia participó en al menos parte de la planificación. En 2 horas, había presentado una denuncia policial completa e iniciado el proceso que probablemente enviaría a mi marido a prisión. No sentí satisfacción por ello, solo alivio de que la amenaza a mi seguridad financiera estuviera siendo neutralizada. Mientras conducía a casa, pasé por el coche de Alan aparcado en un restaurante de 24 horas cerca de la autopista. A través de la ventana, pude verlo encorvado sobre una taza de café, probablemente intentando averiguar qué hacer a continuación. Tenía el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a abogados, familiares, a cualquiera que pudiera ayudarlo a navegar por el desastre que había creado. No me detuve. Esa parte de mi vida había terminado. De vuelta en mi casa, caminé por las habitaciones, recogiendo las pertenencias que Alan y Jessica habían esparcido. La mayor parte era inútil, joyas baratas, electrónica anticuada, ropa de tiendas de descuento. Lo metí todo en bolsas y lo dejé junto a la puerta principal. Mañana, cambiaría las cerraduras. Esta noche, empezaría a planificar mi nueva vida. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales y papeleo. Alan, de hecho, había contratado a un abogado de defensa criminal, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Vincent me mantuvo al tanto del progreso del caso mientras yo me concentraba en reconstruir mi vida. Lo más extraño fue lo rápido que me adapté a vivir sola. 18 años de matrimonio, y una semana después del arresto de Alan, me sentía más tranquila que en años. Se acabó la preocupación por dónde desaparecía el dinero, se acabaron las crisis financieras inesperadas, se acabó el andar con cuidado alrededor de alguien cuyo próximo plan podría destruir todo lo que había construido. Mi negocio prosperó sin la distracción del caos de Alan. Cerré 3 acuerdos importantes el mes siguiente a su arresto, incluido un complejo de almacenes que me reportó una comisión de 6 cifras. Por primera vez en años, pude concentrarme por completo en mi trabajo sin preocuparme por el desastre que Alan podría crear mientras yo estaba en reuniones. Jessica, resultó, había cooperado plenamente con la investigación policial a cambio de inmunidad para evitar ser procesada. Había proporcionado evidencia del proceso de planificación de Alan, incluidos mensajes de texto donde se jactaba de finalmente obtener lo que merecía de nuestro matrimonio. Su cooperación selló su destino. Los trámites de divorcio fueron notablemente sencillos. Alan no tenía activos que reclamar, ni quejas legítimas que expresar, y una condena pendiente por delito grave que lo hacía ansioso por evitar un escrutinio legal adicional. Me quedé con la casa, el negocio y mis cuentas de jubilación. Él conservó su libertad hasta la sentencia, que no estaba programada hasta dentro de 2 meses. Lo celebré redecorando la casa exactamente como siempre había querido, líneas limpias, muebles modernos y absolutamente ninguna concesión al terrible gusto de otra persona. Cada habitación reflejaba mis elecciones, mis preferencias, mi visión de cómo debía sentirse un hogar. Por primera vez en mi vida adulta, vivía enteramente para mí misma. Era embriagador. Mirando atrás a esas semanas tumultuosas, me di cuenta de que la traición de Alan me había dado el mayor regalo imaginable, la completa libertad de su caos y la oportunidad de construir una vida basada completamente en mis propias elecciones. Y logros. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a dejar que la destrucción de otra persona toque tu propio mundo cuidadosamente construido.